Ya vamos a empezar a revisar temas internacionales y vamos a actualizar lo ocurrido. Bueno, todos ustedes seguramente ya sabrán, este volcán submarino en Tonga, que es una de las erupciones más violentas que no se había dado en años. Y lo otro es que todavía hay efectos como la poca comunicación de la propia isla, ¿no? En Tonga, que ha costado muchísimo producto de lo que ocurrió con esta erupción. Claro, ustedes ven las imágenes, lo que inevitablemente va a ocurrir es que la superficie de Tonga, de este archipiélago, va a cambiar completamente después de esta gran erupción. Allí están algunas imágenes del tsunami que generó también algunos daños en otras localidades, no solo en Tonga, también hacia el Pacífico, sabemos en Perú, con 2 personas fallecidas. Sí. Y ahí está, otra imagen satelital que es impresionante de la magnitud de la columna de humo y cenizas que desde el mar emerge hacia todo el océano Pacífico. Efectivamente, como tú decías, hay comunicación interrumpida en Tonga porque los cables de internet y de comunicaciones eran subterráneos. Sí. Y todo eso quedó arrasado prácticamente por el magma, por la actividad volcánica ahí en Tonga. Esa imagen también es reveladora de lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que está pasando entonces ahora? Que Australia y Nueva Zelanda han enviado aviones para evaluar los daños. Es la única forma hasta ahora de llegar al lugar de la catástrofe, porque esta es una zona insular donde ya es muy difícil acceder, en general, es mucho más... hay muchas veces que se hace por embarcaciones, que esta vez no pueden llegar tampoco, así es que a través de los aviones van a intentar ver los estragos que van a ser evaluados. Vuelos que ya partieron y que van a dimensionar el daño sufrido. El suministro de energía eléctrica está volviendo recién en estas horas, han dicho, y eso va a permitir probablemente que haya personas que puedan cargar algún equipo celular y puedan comunicarse de alguna forma, aunque es realmente muy difícil. Dentro de los otros efectos, bueno, se había hablado ya de que hasta ahora no había víctimas fatales. Hay medios británicos, entre ellos Sky News, que dice que hay al menos una mujer que ya ha sido encontrado su cuerpo cerca del volcán Tonga en Tonga. Así es que sí, hay algunas de las informaciones que van comenzando a salir ahora a la luz después de muchas horas. Y solamente te iba a complementar que en datos preliminares en cuanto a la actividad de lo ocurrido durante el sábado, se mide esto una magnitud de erupción que puede estar en una escala de 1 a 8 y habría sido 5 para claro, que dimensionemos obviamente el efecto que tuvo y que gran parte del Pacífico Sur tuvo que estar con estas alertas, sobre todo preventivas, producto de los tsunamis. Sí, y la irresponsabilidad de algunos, ustedes veían ahí que se quedaron tratando de esquivar la ola, que era aquello que no se debía hacer. Ya hay entonces ayuda que va a comenzar a llegar en las próximas horas respecto de esta nación de Oceanía golpeada. Son 126 islas, ¿eh? No es, y claro, la isla mayor es aquella donde está el volcán, pero hay otras islas más pequeñas alrededor y que han quedado inevitablemente afectadas principalmente por el tsunami también, porque son zonas de muy baja altura. Vamos a revisar declaraciones de las autoridades, entre ellas la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, respecto de la ayuda y también el monitoreo que se está haciendo a un volcán que aparentemente ya no estaría en actividad. Los vuelos se realizarán hoy. Necesitamos ver lo que necesitan y establecer comunicación con la isla. Sabemos que la primera necesidad es el agua potable. Esperamos que el Hércules pueda despegar hoy mismo para llevar agua más rápido que nuestros buques de la Armada. Decíamos entonces la actualización, llegan los aviones a monitorear la actividad desde Australia, Nueva Zelanda, también de otros países, y la Oficina Australiana de Meteorología dice que el volcán ya no está en actividad. Vamos a avanzar a Austria, que es uno de los primeros países en tomar medidas drásticas en torno a los procesos de vacunación. Sabemos que Europa ha tenido que enfrentar sobre todo los grupos antivacunas. En algún momento hablábamos de impuestos en Canadá, pero aquí ya se habla de frontón de obligatoria, de que la vacuna tiene que ser obligación para todas las personas que residen en este país. Y seguramente las protestas van a continuar. En Austria son menores las protestas que en Alemania o en Italia, pero aún así hay grupos antivacunas muy fuertes que han liderado esta protesta. Bueno, el plan de la vacunación obligatoria viene desde finales del año pasado, pero claro, opiniones divididas han hecho que todavía no se aplique. Ya comenzaría a aplicarse pronto a los mayores de 18 años a contar del 16 de marzo. Es decir, ya cuando comience la temporada de la primavera en
Europa y específicamente en Austria podría haber controles de la policía de manera aleatoria con multas de cerca de 500.000 pesos chilenos. Estas son multas incluso más altas de las que se había hablado en otros países. De los impuestos, por ejemplo, en Canadá, que eran cercanos a los $100, ¿no? Claro, cerca de 150 dólares. Bueno, en este caso son entonces muchísimo más altas las multas si es que las personas no se vacunan. Para aquellos que aún no cuentan con la dosis, se les va a enviar una carta de aviso. Ese sería el plan para que así las personas no dijeran que no están informadas. Y el problema de muchos países que tienen, podríamos decir, los recursos económicos, como es claramente Austria, es precisamente la forma en que se ha enfrentado esta ola de Omicron, que no han podido sortearlo de buena manera producto de los antivacunas o la gente que todavía no ha avanzado en su proceso de inoculación. Claro, es parte del análisis que se hace y entonces a partir de ahora comenzaría este plan de vacunación obligatoria, donde además el gobierno lo que tiene que hacer, esto no es un decreto presidencial, sino que pasa por el Congreso en Austria, pero el Congreso tiene una gran mayoría oficialista, así es que hay probabilidades de que esta medida se implante en marzo en Austria. Se conocen más antecedentes de esta toma de rehenes durante más de 10 horas en un templo en Texas. El sábado fue este hecho y ya fue identificado el atacante británico. 2 jóvenes además fueron arrestados por la presunta vinculación con este incidente que ya Estados Unidos califica directamente como un acto terrorista. Estuvo 10 horas al interior de esta sinagoga, entre ellas había un rabino que es el héroe de esta historia porque fue el que primero toma acciones para evitar que las personas fueran atacadas y que además pudieran ir saliendo de a uno prácticamente durante estas largas 10 horas allí en Texas. Y así entonces la negociación se llevó a cabo entre los equipos del FBI y la policía. Fue el intermediario en esa negociación. Exactamente. Y por eso es que finalmente se llega a Malik Faisal Akram, británico de 44 años, aseguró ser hermano, por eso usted ve la imagen allí de una mujer pakistaní que fue sentenciada en 2010 a 86 años de cárcel por intentar asesinar a soldados afganos. Y por lo tanto allí hay una situación que habría sido el antecedente histórico de esta motivación que llevó a este hombre a tomar rehenes, quiero decir, en la sinagoga en Texas. Declaraciones de la autoridad. Este fue un acto de terrorismo y no solo estaba relacionado con alguien que había sido arrestada hace 15 años, estuvo en la cárcel durante 10 años. Quiero asegurarme de hacerles saber a las sinagogas y lugares de culto de que no vamos a tolerar esto, que tenemos la capacidad para enfrentar ataques, en particular al antisemitismo que ha crecido. Bueno, nos queda claro que les gustan las fiestas a Boris Johnson, no pensábamos que tanto, porque ya son 10 las que se le relacionan en un contexto de pandemia, que esa es la problemática, cuando todos los ingleses, el Reino Unido respetaba las normas, él no lo hacía. Porque además es el que tiene que liderar, el que tiene que comunicar los cambios en los protocolos. Mientras eso ocurría, venían estas fiestas en Downing Street. Y claro, el fin de semana, ¿cuándo fue? El viernes nos vimos acá y hablábamos de estas 2 fiestas nada más que aparentemente, bueno, ahora son 10. Según informa el diario Mirror, Boris Johnson acudió a la despedida de su asesor de defensa, el capitán Steve Hagan, en la Navidad del 2020. Él dijo otra vez que no pensaba que era una fiesta, que pensaba que era una reunión de trabajo, pero desde mismo Downing Street habrían declarado que Boris Johnson sí sabía eventualmente que era una fiesta. Cada vez ya se le está quedando un poco corta porque no puede argumentar lo mismo, además que ha pedido disculpas, pero parece que esto tiene costos políticos ya bien claros, que es precisamente pedirle que deje el cargo. Que ya se lo habían pedido desde la semana pasada los parlamentarios laboristas, que es la oposición a Boris Johnson, porque hay aquí una serie de irregularidades que se están investigando. Hay fuentes de Downing Street que declararon a un columnista del Sunday Times que el primer ministro sí había sido advertido una y otra vez de la naturaleza de estas reuniones. Hay fotografías también donde está Kerry, que es la esposa de Boris Johnson, ignorando las normas de distanciamiento social. Ya se habla del Partygate, ¿no?, como el escándalo mayor en Reino Unido. Merma la reputación de la máxima autoridad política de ese país. Ahora todo queda en manos también de parlamentarios. Sobre todo el oficialismo, ¿no?, que parece que le están quitando también todo el apoyo. También, es que ese es el problema, porque es prácticamente indefendible esta serie de acusaciones contra Boris Johnson y sus fiestas al interior de la Casa de Gobierno.
Hay preocupación por la estabilidad en la península coreana porque ya son varios los misiles que se han ido lanzando desde la semana pasada y ahora se sabe que Corea del Norte disparó el lunes otros 2 presuntos misiles balísticos. 4 lanzamientos similares solo en este mes. Ahí vemos algunos también de contexto que no son específicamente los de este lunes porque se sabe que las imágenes provenientes de Norcorea son muy difíciles de acceder, pero sí hay lanzamientos similares que tendrían el aparente objetivo de demostrar el poderío militar del régimen de Kim Jong-un, pero justo cuando las negociaciones que trata de hacer Estados Unidos van en sentido contrario. Ahora, esto fue informado por la propia televisión local, así que ahí podríamos decir una constatación respecto a lo que ocurre con estos cohetes que nuevamente está lanzando Corea del Norte. Claro, y que llegan principalmente al mar de Japón, por eso Japón se alerta, alerta a Estados Unidos de inmediato, y también se genera la incertidumbre respecto de hasta dónde querrán llegar, si es solo una perorata, ¿no? Claro. O si finalmente... Una bravata, al fondo, de mostrar su poderío. Claro, o finalmente llegan a un objetivo eventual. Hasta ahora no ha sido así, caen todos en el mar. Muy estudiado el movimiento que hace Kim Jong-un por estos días. Esta imagen es terrible en el metro de Bruselas, en Bélgica. Ahí está el momento en el que un hombre empuja a una mujer a la línea del metro y la destreza del maquinista, que frena de inmediato, evita una tragedia mayor porque la mujer es rescatada antes de que fuese atropellada. Ahí están las imágenes de la cámara de seguridad que veían un hombre joven, caminaba de un lado a otro en la plataforma y luego de inmediato empuja a esta mujer. Esto ocurrió el viernes cerca de las 7:30 de la tarde, hora de Bruselas. Ampliamente viralizada porque la verdad es que es impactante el freno milimétrico, podríamos decir, que hace el metro para no atropellarla, pero tú me decías que esta persona está detenida y no se sabe todavía las razones de por qué la habría empujado. También entiendo que no hay ningún tipo de vínculo. No, hasta ahora no hay vínculo, se está investigando, se está haciendo una evaluación psiquiátrica de esta persona, pero aún así hay muchísimas dudas respecto del por qué lo hace, porque además el atacante, una vez que empuja a esta mujer, escapa del lugar. Pero y la gente se preocupa más en el fondo de alertar al metro. Exacto. Que de ir a retener a la persona que cometió esto. Que era la urgencia primera, digamos. Pero el peligro fue que después de eso pudiese empujar a más personas. No es el único hecho. Hace unos días también ocurrió en Nueva York una situación similar también, con un efecto más lamentable. La persona que cae fallece finalmente. Pero es una situación que preocupa a las autoridades de que existan estas personas. Personas que empujan a otros a la vía. Un impactante accidente de una grúa provoca daños a un edificio gigantesco ahí en Libia, en la ciudad de Trípoli. ¿Cae la grúa? Es la grúa la que cae, ustedes van a ver ahí las imágenes, e impacta algunas partes de esta grúa a una de las torres que se llaman Torres Mítiga en Trípoli. Y ahí está, queda la torre prácticamente destruida en la mitad. El riesgo era que cayera la estructura, ¿no? Que se partiera por la mitad eventualmente. Eso no ocurrió. Pero es realmente impresionante cómo la grúa cae y luego rompe las fachadas de vidrio y también parte de la estructura. Afortunadamente hasta ahora no se ha hablado de personas lesionadas porque la torre en ese lugar habría estado sin personas en ese instante, lo que es providencial, dado que se ve que la estructura está completa, ¿no? Es una torre que estaba construida, había una cafetería ahí abajo y que estaba funcionando eventualmente, pero el lugar donde cae la grúa o la parte de la grúa finalmente no provoca mayores lesiones a las personas que estaban allí, más allá del susto evidente, producto de lo impresionante que es que caiga una gran estructura sobre la torre. Y lo que podía significar además que esto afectara al edificio y se desplomara también parte de él. Claro, había otras torres que ustedes ven allí alrededor, así es que por lo menos no ocurrió más que lo que ustedes están viendo ahí. Y por estos días, Estados Unidos está viviendo una nueva emergencia meteorológica, varias que hemos tenido que ver en esta temporada de invierno en el hemisferio norte. Esta vez se trata de una tormenta con nieve, hielo y fuertes vientos en el este del país. Suspensiones de vuelos por doquier en Estados Unidos en este instante. Ya había problemas con los vuelos por el COVID, ¿no? Por la variante Omicron, ahora también por la nieve que congela las pistas y por supuesto que provoca la cancelación de cientos de vuelos en la zona también de las montañas Apalaches en el este estadounidense. Sí, tenemos que seguir hablando de procesos climáticos que se agudizan producto de la crisis que estamos enfrentando, temperaturas extremas, por ejemplo, en Argentina, que dábamos cuenta de sobre los 40 grados, pero después vinieron las lluvias también. Y acá el frío, la nieve, las tormentas que causa estragos importantes. O sea, prácticamente hay que encerrarse en las casas, se paraliza todo. La nieve en ese sentido
detiene totalmente a las ciudades, en algunos casos también hasta las cañerías del agua se llegan a congelar. Sí, y por eso es que las condiciones hacen que ya haya una alerta general meteorológica para quienes están viviendo en estas regiones. Son como 80 millones de personas al final, es mucha gente, dado que hay zonas con muchas ciudades y por lo tanto allí hay cerca de 80 millones de habitantes que están bajo esta alerta meteorológica en Estados Unidos. Ya lo decíamos, hace algunos días también hubo tormentas, incluso en Florida, ya esto mucho más al sur, tormentas de viento, que son un fenómeno totalmente distinto a esta nieve muy invernal, pero que aún así provocan la preocupación de los expertos respecto de lo que pueda ocurrir con precisamente quienes viven en estas zonas que quedan debajo de las tormentas. Y eso es lo que tú dices de 50 millones de personas, es un número importantísimo que se ve afectado por esta situación y además tener que acostumbrarnos a este tipo de hechos que se van a repetir. O sea, veíamos lo que ocurría con las lluvias también en Brasil. Bueno, acá también estamos con una temperatura poco usual para el mes de enero. Entonces hay que como repensar, podríamos decir, las capacidades de respuesta de los países, más allá de que estos sean Estados Unidos están habituados, porque hay una intensidad que pone a prueba, podríamos decir, las ciudades. Sí, las barredoras de nieve, ustedes veían ahí una recién en el apoyo, hay unas barredoras de nieve que se hacen muy escasas e insuficientes, dada la cantidad de nieve caída que va a continuar hasta el día martes en Estados Unidos. Hay 235.000 clientes sin electricidad en este instante en las Carolinas, es la zona más afectada, Carolina del Norte, Carolina del Sur. Allí hay una autopista, que es la autopista interestatal I-95, que fue cerrada en gran parte y es una de las autopistas más importantes porque conecta las dos Carolinas, que además después van hacia el norte hasta los estados más poblados, que hablamos allí del estado de Nueva York, New Jersey, también en la Columbia Británica. Así que todo eso es una zona con mucha población en la costa. Provoca las carreteras que quedan absolutamente resbaladizas y la conexión, que es también lo que tú hacías mención, Carlos, de los efectos que están provocando estas tormentas en Estados Unidos.